Antes de arrancar con el capítulo de hoy, quiero tomarme un momento para mandar un saludo especial a la gente que siempre está comentando, dejando su like, compartiendo, y haciendo que esta comunidad siga creciendo. Así que va con cariño para Valentín Sosa ZR4HS, Kael Almaraz Calderón 8542, Tomás Drake, Miguel Ángel Munoz Pérez 6203, Tomás Vieites 9637, Herbodlo, Brian Amaya 246, Olger Eduardo Jiménez Rincón 594, Nehemias Mamaní, Almacén Fred, Lande Jesús Fabián García, Fernán 7777, Juan el Real 4303, y Bet Pino. Muchas gracias Pacus Galácticos. Si tú que estás viendo esto aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas nada, y ahora sí, vamos con el video. Reencarnando en Warhammer 40.000. Capítulo 4. El aterrizaje fue suave, pero las vibraciones de la nave hacían que todo a bordo retumbara. Dreaver y sus nanites no pudieron hacer algo mejor que recrear una nave improvisada y extremadamente rápida. Ellos no podían salir del planeta en tales condiciones. Los dos ocupantes sabían que estaban lejos de estar a salvo, pero el aterrizaje era un respiro repentino por el momento. La oscuridad de la región norte del planeta era impenetrable, un manto de silencio roto solo por el susurro del viento en la superficie rocosa. Estaba pensando en buscar lo que necesitaba para asegurar sus posibilidades de supervivencia. Dreaver permaneció inmóvil por un momento, mirando por el visor de la cabina de su propio cuerpo biomecánico. La imagen de la vasta extensión de la desolación del planeta era casi hipnótica, como si el lugar mismo estuviera muerto, ajeno al paso del tiempo. Era otra parte de la moneda de este planeta agrícola. Al parecer, un fertilizante experimental había matado la Tierra en este lado del planeta. La nave había tocado tierra en esta zona deshabitada, alejada de cualquier forma de vida conocida. A pesar de que el área estaba alejada de las rutas de patrullaje del Imperio, no podían relajarse del todo a pesar de la sensación de estar fuera de peligro. Sabían que no podían confiar en la seguridad del planeta por mucho tiempo, es más, estaban aquí para poder escapar de toda esta persecución. ¿Qué ha pasado?, preguntó Selene con voz temblorosa, su tono lleno de desconcierto. Había notado algo raro en el aire, un cambio súbito en la sensación que se filtraba en sus sentidos psíquicos. Había algo en el espacio circundante, algo que no estaba del todo claro, pero era inconfundible. El peligro acechaba, aun cuando no pudieran verlo. Eso significaba que los inquisidores estaban de vuelta, probablemente rastreando su ubicación. Dreaver se levantó lentamente de su asiento, sus manos descansando sobre el panel de control de la nave que era parte de su cuerpo. Los nanites dentro se activaron, recorriendo cada centímetro de su ser en busca de cualquier señal de amenaza que pudiera amenazar con su vida. Si bien era capaz de absorber y adaptarse a la energía psíquica gracias a sus nanites, podría llegar a ser abrumado por él mismo, algo que tenía que cambiar. Con un simple gesto de su mano, la nave comenzó a recibir datos a través de los nanites. La red de sensores recogió patrones de energía, movimientos en el aire, y las fluctuaciones de las partículas en la atmósfera. Algo se acercaba, y el instinto de Dreaver lo sabía antes de que cualquier tecnología pudiera confirmar sus sospechas. «Estamos siendo emboscados otra vez», dijo con firmeza, su voz grave y calculadora. Selene lo miró con temor, a ella ya no le quedaba mucha energía psíquica en su interior. Dreaver sabía que no tenían mucho tiempo, pues él también estaba sintiendo como los nanites en su cuerpo estaban sobreexigiéndose para poder mantenerse operativos. Y necesitaba absorber energía para mantenerse en óptimas condiciones. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó ella, con la tensión acumulándose en su voz. Dreaver rápidamente analizó la situación. Sabía que no podían permanecer mucho tiempo en este lugar, no si querían evitar ser atrapados por las fuerzas del Imperio, ya que serían abrumados y posteriormente asesinados. La flota inquisitorial podría estar más cerca de lo que pensaban. «Menos de una hora», respondió con gravedad. «Pero tenemos que movernos ahora, es nuestra única opción». Con rapidez, ambos comenzaron a prepararse. Dreaver absorbió la materia mecánica en su cuerpo nuevamente, para luego avanzar con Selene en busca de extraer lo esencial, pocas provisiones, equipo de reparación y, por supuesto, un tractor. Tan pronto como alcanzaron una chatarra descompuesta de un microtractor de cosecha de 100 metros, los nanites de Dreaver ya habían comenzado a reconfigurar la chatarra para transformarla en una gran y potente nave espacial, gracias a las capacidades de los nanites. Esta nave sería mejor, podría permitirles un rápido despegue, logrando alcanzar velocidades impresionantes.
Selene, por su parte, usó su telequinesis para asegurar todo lo que pudieran necesitar durante su huida. Las provisiones y el equipo fueron asegurados en los compartimentos de la nave recién creada a partir de un tractor, mientras que las luces internas titilaban en un tenue resplandor. En un instante, la nave se llenó de la vibrante energía de los nanites que reconfiguraban todo a su interior, buscando la manera más eficiente de mantener el control y la estabilidad, además de agregar funciones especiales a través de los metananites en el cuerpo de Dreaver. Solo utilizarlos requirió una alta demanda de energía que mantendrían su funcionamiento a base de la batería de fusión nuclear en el reactor de lo que alguna vez fue un tractor. La nave estaba lista. Sin embargo, aún había algo más que necesitaban hacer antes de partir. Necesitamos material, no puedo usar mi cuerpo para crear estructuras todo el tiempo o podría desgastarme. El generador de curvatura que cree a base de los metananites necesita más energía, tendremos que canibalizar a los demás tractores. También tenemos que reforzar los sistemas de protección. Dreaver y Selene salieron rápidamente de la nave recién hecha, con el aire frío golpeándoles al salir. El cielo era completamente negro, pero a través de la capa de nubes, podían ver destellos de la atmósfera que se rompían por la influencia del sol cercano. ¿Qué vamos a usar?, preguntó Selene mientras observaba a su alrededor, buscando algo útil. Dreaver se quedó en silencio por un momento, evaluando el terreno. En la distancia, vio lo que necesitaban. Otro enorme tractor de minería abandonado, cubierto de óxido y arena. La máquina era antigua, de eso no había dudas, pero su fuente de energía podría ser utilizado para alimentar su propia nave con una energía de siglos en capacidad de carga. También podrían usarla para extraer otros materiales necesarios para reparar la nave en caso de daño en el espacio. Allí, señaló Dreaver, mirando la estructura metálica de la maquinaria. Eso es lo que necesitamos. Ambos se dirigieron hacia el tractor. Mientras Dreaver usaba sus nanites para comenzar el proceso de extracción, Selene vigilaba los alrededores, sus poderes psíquicos alertas ante cualquier amenaza. Dreaver, con el apoyo de sus nanites, rápidamente extrajo los componentes clave de la maquinaria: cables, generador, piezas metálicas, y elementos esenciales que podrían ser reconfigurados en la nave. En poco tiempo, el tractor fue desmantelado y sus materiales integrados en la estructura de la nave nueva. El proceso fue rápido, pero el peligro seguía acechando. Sabían que no podían perder más tiempo. Una vez dentro, Dreaver comenzó a configurar la nave para reconfigurar sus sistemas internos. Con un gesto, los nanites comenzaron a reorganizar las piezas del tractor y otros materiales encontrados, creando un sistema de energía más eficiente y optimizando los motores de curvatura. Ahora los metananites que controlan la gravedad ahora podrían ejercer una fuerza de curvatura mayor. La nave no era más que de 10 metros de largo, pero los materiales extraídos le daban una ventaja sobre lo que podría haber sido una nave completamente improvisada. Tenía lo necesario para vivir. Con la ayuda de los metananites, había creado un generador de oxígeno, un generador de agua purificada y un pequeño sistema de grano que había sido adaptado a la perfección. Pero lo más importante era el motor de curvatura. Aunque Dreaver no sabía exactamente cómo funcionaba la energía psíquica, sabía que usarla suponía un peligro para las personas. Se decía que el emperador era el que permitía que los viajes espaciales de la humanidad fueran seguras en la galaxia, pues acceder a aquella dimensión podría suponer una muerte segura para los viajeros. Por eso, a través de los metananites de gravedad, había creado una forma primitiva de motor gravitacional capaz de atravesar el espacio vacío curvando la misma, alcanzando velocidades más allá de la luz sin tener que romper la misma. En cualquier caso, solo esperaban a que esto fuera suficiente como para evitar el asedio de los inquisidores, incluso si solo era temporal. ¿Cómo vamos a salir de aquí?, preguntó Selene, su tono serio pero con una chispa de esperanza. Sabía que la situación no sería fácil, pero se sentía acompañada con Dreaver, lo que la confortaba. Dreaver se acomodó en su asiento, mirando a través de la pantalla de la nave que proyectaba la distancia hacia el objetivo. Viajaremos a este punto, dijo, señalando las coordenadas proyectadas en la pantalla. Está a 1 mes de distancia, según el análisis de las coordenadas mostrados por mis nanites. Hay vida ahí, tal parece, tenemos que llegar allí. Necesitamos más recursos, y si tenemos suerte, encontraremos algo que nos ayude a seguir adelante. Selene asintió, mirando la proyección de las coordenadas. La ubicación era en una zona habitada del espacio vacío, ni siquiera sabía qué demonios había por allí. Sin embargo, el poder de los nanites y la capacidad del motor de curvatura les darían una oportunidad de descubrir lo que había más allá de este simple planeta agrícola. Era la única opción que le quedaba. ¿Qué hacemos si no encontramos lo que necesitamos?,
Preguntó ella, su voz temerosa, sabía que no podían permitirse otro fracaso. Dreaver se reclinó en su asiento, mirando el vasto vacío del espacio que se desplegaba ante ellos. No nos detendremos, no importa lo que encontremos. Este es nuestro intento de ser libres del Imperio Amor. Si no encontramos lo que necesitamos, tendremos que seguir adelante hacia las fronteras de la galaxia. Esta es nuestra única oportunidad de escapar, de empezar de nuevo. No podemos quedarnos aquí, a merced de estos psicópatas genocidas. Selene cerró los ojos por un momento, absorbiendo las palabras de Dreaver. Sabía que tenían una única oportunidad de sobrevivir, una única oportunidad de escapar del Imperio, de la Inquisición y de todo lo que los perseguía. Un mes. Un mes de incertidumbre, pero también un mes lleno de posibilidades. La nave comenzó a moverse, impulsada por la energía recién obtenida. La nave pareció desaparecer de repente, envuelto en una burbuja que la mantuvo estática a simple vista, mientras el mundo mismo parecía encogerse delante y estirarse detrás. Habían escapado del planeta que alguna vez fue su hogar. Mientras atravesaban el espacio, Selene y Dreaver miraron hacia adelante, hacia el futuro incierto, hacia lo desconocido. El motor de curvatura avanzaba a máxima velocidad, los metananites trabajando a máxima velocidad hacia su siguiente destino, hacia la esperanza. Tal vez allí, en ese rincón de la galaxia, encontrarían un nuevo comienzo, una nueva vida, lejos de los horrores que los perseguían. Solo el tiempo lo diría. Planeta agrícola. La sala de interrogatorios estaba fría, el lugar parecía salida de las mismas pesadillas. Las paredes de piedra eran desnudas y sombrías, apenas iluminadas por las luces parpadeantes que se filtraban desde el techo, iluminando de manera tenue a los dos cautivos bajo el aprieto de la Inquisición. Lucan y Marta se encontraban sentados en el banco de madera, las manos atadas a sus espaldas, el rostro marcado por la angustia, la incertidumbre y el miedo. Para cuando los adultos se levantaron para empezar el día de trabajo correspondientes en sus granjas, los estos fueron emboscados y posteriormente capturados por soldados, además de golpeados y arrastrados como criminales hacia las celdas de tortura, donde allí esperaron por sus verdugos. Por otro lado, sus corazones dolían por otra situación aún peor. La noticia de que su hijo, Dreaver, era considerado un monstruo poseído por los demonios del caos, había desmoronado sus mundos por completo. Lucan se encontraba con la cabeza agacha. La conmoción le había sumido en un dolor silencioso, como si su vida, su orgullo y su amor por su único hijo hubieran sido arrancados de su ser, dejándolo vacío. El que alguna vez consideró un posible soldado digno de traer gloria al imperio era ahora un fugitivo del mismo. Marta, a su lado, no podía evitar sollozar en silencio, sus ojos rojos por las lágrimas que no paraban de fluir. Ambos padres, quienes durante años esperaron llevar a su hijo a un brillante futuro, ahora se encontraban ante una realidad que los había devastado. El inquisidor Torquemada Coteaz observaba a aquellos viejos con una mirada fría y calculadora, desde el extremo opuesto de la sala. Era un hombre que nunca había conocido la duda, la piedad o la compasión. Su misión era simple: erradicar la amenaza del caos a toda costa. Dreaver, aquel campesino que se había atrevido a resistirse a la purificación, sin lugar a dudas, representaba una amenaza para la humanidad. Un poseído, un ser corrupto por las fuerzas del Warp, un monstruo con el potencial de destruir todo lo que era bueno y puro en el imperio con sus poderes mutantes omnisia oscuro. Coteaz no dudaba ni un instante, juró atraparlo, torturarlo, investigarlo, matarlo, torturar su cadáver y luego, solo así, tal vez lo incineraría. Sin embargo, necesitaba hacer sus planes adecuadamente. La estrategia era clara: obtener información, someter a los padres de Dreaver a su voluntad y, si fuera necesario, extraerles hasta la última gota de conocimiento. Lo haría sin remordimiento. La Inquisición no podía permitirse el lujo de ser indulgente. Hablen. La voz de Coteaz fue como un golpe seco, frío como el acero. Díganme todo lo que sepan sobre el paradero de su hijo. ¿Dónde lo ocultaron? ¿A dónde se fue? Lucan levantó la cabeza lentamente, su mirada vacía, su corazón afligido por los acontecimientos. No lo ocultamos, mi señor. Ni siquiera sabíamos que nuestro muchacho había sido víctima de posesión. De ser así, lo hubiéramos entregado a la Inquisición para que fuera controlado, vengara el alma perdida de nuestro hijo. Dreaver nunca pareció tener algún tipo de descontrol. Pero él siempre fue diferente. Sus palabras se ahogaron por un momento, pero su devoción hacia el emperador le dio fuerzas para seguir. Pero, él no era un demonio. No lo era. Lo sabemos, mi señor inquisidor. Lo criamos con amor y devoción a nuestro emperador, bajo los mandatos de nuestro señor. Él estaba destinado a ser algo más, todo el mundo lo sabía. Era bueno reparando cosas, sabía mucha matemática y predicción de cálculo.
Pudo llegar a ser un buen ingeniero, un buen soldado. Koteaz observó a Lucan con desdén, su mirada afilada como una daga. Sabía que los padres, aunque fieles, eran inútiles en cuanto a la información sobre el paradero de su hijo. Sin embargo, algo en el rostro de Lucan le hizo detenerse. En sus ojos, Koteaz vio algo que no esperaba de simples granjeros en un lugar tan remoto en el imperio. Una devoción inquebrantable al imperio, al emperador. Era un fervor que incluso los fanáticos más ciegos no podían igualar. La mujer, Marta, no podía dejar de llorar, su cuerpo temblando ante la tensión del momento. Koteaz la observó por un instante, disgustado, pero sin tomar ninguna acción. El dolor de una madre, por muy sincero que fuera, no era una razón para dejar de cumplir con el deber. No obstante, algo en la postura de Lucan, su resistencia y su fe inquebrantable le había hecho pensar al respecto. Lucan, al ver que el inquisidor no respondía, decidió hablar, decidido a mostrar su lealtad. Con voz temblorosa, pero llena de devoción, extrajo de su túnica un pequeño papel arrugado. Era un documento de reclutamiento militar, un papel oficial del imperio. Esto es lo que habíamos discutido hacía un ciclo lunar. Lucan lo extendió ante Koteaz. Le había sugerido alistarse a las filas, mi señor inquisidor. Iba a ser parte del imperio, el más grande y poderoso de la galaxia, del ejército imperial. Cuando se casara con su prometida Selene, probablemente hubiera tomado glorioso destino. Ser un soldado del imperio. Koteaz tomó el papel con una mano enguantada, observando el sello del imperio que adornaba el borde del reclutamiento. La lealtad de Lucan al imperio era clara, pero tal parecía que su hijo no sentía lo mismo por el gran imperio. El muchacho había tomado una decisión, había decidido rechazar el servicio por completo. No hay duda, pensó por un momento. El muchacho era un hereje. Sin embargo, los mortales a sus ojos, parecían no tener idea de quién era su hijo en realidad. Es demasiado tarde, campesino. Ahora tu hijo es un fugitivo del imperio, el futuro que le tenías deparado hacía tiempo que se perdió. Por otra parte, ¿cómo no pudiste darte cuenta de su corrupción? Lucan, con un suspiro profundo, dejó caer los hombros. Sus palabras fueron una confesión amarga. Ya se lo hemos dicho, mi señor. No sabíamos nada, mi señor. Siempre fue un buen muchacho, muy sano, con una gran fuerza. Pero nunca estuvo interesado en ir al frente. Marta, finalmente, levantó la cabeza. Sus ojos rojos de tanto llorar brillaban con una tristeza profunda. Lo amamos, inquisidor. Nunca fue nuestro deseo que él se convirtiera en lo que es ahora. Su voz, quebrada, se mezclaba con el aire cargado de desolación. Él siempre fue tan inocente, tan puro, y ahora el imperio lo llama monstruo. Pero, ¿qué somos nosotros, sino los que seguimos la voluntad del emperador? Koteaz, que había permanecido inmóvil y escuchado en silencio, finalmente bajó su mirada hacia el papel arrugado en sus manos. Aunque no lo expresaba, algo en sus adentros comenzaba a cambiar. Los padres de Dreaber no eran heréticos, ni malvados. No eran los enemigos que él había imaginado. Eran simplemente víctimas de una situación incontrolable. Lucan miró al inquisidor, un brillo de esperanza en sus ojos. Sabemos que Dreaber tiene que morir. Lo entendemos. Sabemos que no hay salvación para él, pero por favor, inquisidor, no nos haga sufrir más. Déjenos vivir en paz. Si el imperio decide su destino, que así sea, pero lo único que pedimos es un poco de compasión. Solo un poco de compasión para los que hemos sido fieles. Koteaz permaneció en silencio, su rostro impasible. Finalmente, habló con voz grave. No los torturaré, por ahora. Su tono fue casi neutral, pero había un leve atisbo de respeto en sus palabras. Pero no olviden que su hijo será perseguido. No importa dónde se escondan. Él regresará. Y cuando lo haga, nos encontraremos nuevamente. Pero hasta entonces, vivirán en la sombra del imperio. Lucan y Marta se miraron, sus corazones llenos de temor, pero también de esperanza. Koteaz se dio la vuelta y comenzó a salir de la sala, dejando atrás a los padres de Dreaber, quienes se quedaron allí, atrapados entre la lealtad al imperio y el dolor por el destino de su hijo. Iremos tras él. Cualquier lugar al que se dirija, lo encontraremos, murmuró Koteaz, sin mirarlos. Y así, la puerta se cerró detrás de él, dejando a los padres de Dreaber en la espera, atrapados en la incertidumbre, pero con la amarga comprensión de que, tarde o temprano, el destino les alcanzaría. Si te gustó el video, no olvides darle